Saludos. Buenas noches, pueblo dominicano, y buenas noches a todos los hispanohablantes. Bienvenidos a su página José Ángel Méndez, donde estaremos analizando temas de historia y de geopolítica. Miren, muchas personas me preguntaron, cuando yo hice los videos sobre China y sobre Vietnam, de que por qué si China y Vietnam pasaron de ser países pobres y comunistas con economías muy cerradas a ser economías prósperas en Asia, China ya es una potencia mundial y Vietnam se encamina en eso, que por qué Cuba, siendo un país comunista, no hace unas reformas estilo Vietnam, estilo China, en la cual el Estado controle parte de la economía, pero que parte de la economía sea mixta, sea privada. Tengo para decirle a mi gente que Cuba ya empezó ese proceso en el gobierno de Raúl Castro, un proceso de cierta apertura, y ha habido ciertos cambios y cierta mejoría en la economía cubana en algunos sentidos. Pero resulta ser que el gobierno cubano sabe, y miren, lo que voy a decir ahora a continuación no es ni una crítica ni una alabanza al gobierno cubano, ninguna, simplemente un análisis preciso. Porque soy una persona pro-hispana, yo entiendo que todos los hispanos somos hermanos. Entonces, miren, el gobierno cubano sabe que no puede, que Cuba tiene algunas características geopolíticas que le impiden hacer unas reformas a pasos tan agigantados como la hizo China o como la hizo Vietnam. Lo primero es que el gobierno cubano sabe que ellos están en la zona de influencia de Estados Unidos, que es América Latina. Como todos sabemos, Estados Unidos puede decirse que uno de los principales rivales que tiene Cuba. ¿Verdad? Estados Unidos es la primera potencia mundial y es su principal contrario. Entonces, al Cuba estar en la zona de influencia de Estados Unidos, estar bien cerca, prácticamente son de los vecinos más cercanos que tiene Estados Unidos, el gobierno cubano sabe que si hace unas reformas muy rápidas, muy adelantadas, las cosas se les pueden salir del control. Y es por eso que ellos lo están haciendo paulatinamente, lo están haciendo de manera inteligente. Por ejemplo, yo entiendo que el gobierno cubano lo está haciendo de manera paulatina para que las cosas no se les salgan de control. O en caso de que se les salgan de control, los problemas que pasen, los problemas, vamos a decir, de una posible revuelta, le estallen ya a una generación que no sea la generación histórica. Dígase, la generación de Raúl Castro, la generación de Ramiro Valdés y de esos dirigentes que han sido los dirigentes tradicionales de la revolución. El gobierno cubano quiere hacer reformas que ya cuando el proceso de cambio esté bien avanzado, bien adelantado, y ya la generación histórica no esté gobernando, para evitar tener algún inconveniente de que pase una revuelta, de que ellos sean tumbados del poder, de que sean encarcelados o de que sean fusilados posiblemente. Entonces sabemos que ahora mismo está Díaz Canel en el gobierno, pero que Díaz Canel, políticamente hablando, es más una especie de pantalla. No vamos a decir una pantalla, pero sabemos que él no va a tomar decisiones muy contrarias a las que le ordene la cúpula tradicional del poder cubano. No estoy haciendo una crítica, señores, ni una alabanza, sino un simple análisis para que no me malinterpreten tanto los cubanos simpatizantes con el gobierno como los cubanos que no son mis amigos, porque los considero hermanos hispanos todos, desde aquí, desde Santo Domingo, República Dominicana. Entonces, miren, Cuba muy posiblemente se va a seguir abriendo al mundo, y va a ser positivo eso para ellos. Hay un problema, que Cuba anteriormente no tenía delincuencia, y según he hablado con amigos cubanos ya están pasando pequeñitos casos. Yo advierto que esos casos, ahora que están empezando, tienen que tratar de controlarlos, no para beneficio del gobierno, sino para el beneficio del pueblo cubano en general, porque así empezó la delincuencia aquí en los años 90. Empezó de manera suave y hoy en día está a niveles preocupantes. Ese es un llamado que yo hago de manera personal y de manera amistosa, no al gobierno cubano en sí, sino a los hermanos hispanos de Cuba, a todos. Entonces, miren, para no salirme del tema, Cuba no hace las reformas por eso, porque saben que están en una zona de influencia de Estados Unidos y porque saben que pueden tener problemas y que el gobierno se le puede ir de control. Vamos a esperar qué va a pasar en Cuba cuando la generación histórica ya no esté. Es posiblemente que ese gobierno se desvanezca, ya que la generación histórica cuenta con quizás cierto amor, cierta popularidad, que la generación ya de Díaz Canel no cuenta. Pero vamos a ver qué pasa. Saludos, pasen buenas noches desde aquí, desde Santo Domingo, República Dominicana.